Mis queridos amigos y hermanos de Edificando en la Fe, una vez más con cada uno de ustedes para bendición espiritual. Siempre mirando las Escrituras, que son nuestra regla de fe y de conducta. Amigos, mucho se ha hablado de 1 Juan, capítulo 5, versículo 20, y se ha examinado mucho gramaticalmente el versículo, y se ha escrito mucho sobre el particular. Pero en este día quisiera tratar con cada uno de ustedes sobre este tema que tenemos aquí. Y el tema es: ¿quién es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Primero la pregunta sería: ¿por qué dijo Jesús que los judíos no conocían a Dios? Porque para saber quién es el verdadero Dios y la vida eterna, debemos ir al contexto. Pero no vamos a ir solamente a versículos antes del 20, en la 1 Juan 5, sino que vamos a ir al Evangelio escrito por Juan. Y nos vamos a guiar por el pensamiento de Juan, por las enseñanzas de Juan. ¿Por qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan que los judíos no conocían a Dios? ¿Por qué lo diría? Ellos no lo conocían, no sabían que había un solo Dios, no recitaban el Shema, no entendían ellos eso, no conocían los diversos nombres, como se denomina a veces, por ejemplo, Dios como pastor, Dios como estandarte. Pero la pregunta es entonces: ¿por qué dijo Jesús que los judíos no conocían a Dios? Número uno, porque no reconocían que el verdadero, en este caso el verdadero Dios, había enviado a Jesús. Eso no lo querían ellos reconocer. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 28. Voy a leer el versículo. Jesús entonces, enseñando en el templo de Jerusalén, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero. Mire cómo el Señor Jesús se expresa del Padre Celestial, nuestro Dios, su Dios. El que me envió es verdadero. Note cómo resalta eso el Señor Jesús. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. ¿De dónde era? De Galilea. Y no he venido de mí mismo, es decir, no he venido porque me da la gana o porque se me ocurrió, sino porque soy enviado de alguien. Y luego dice: el que me envió es verdadero. Empiece usted a pensar en estas cosas y subraye verdadero. A quien vosotros, a ese verdadero, no conocéis. ¿Por qué dijo el Señor Jesús que los judíos no conocían a Dios? Porque no reconocían que el Dios verdadero lo envió, había enviado al Señor Jesús. Número 2, estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué dijo Jesús que los judíos no conocían a Dios? Y ellos eran criados en la sinagoga desde pequeñitos. ¿Cómo es eso que no conocían a Dios? Punto número 2, porque debían reconocer que Jesús era el mediador ahora. El mediador del antiguo pacto fue Moisés, pero el mediador entre Dios y los hombres ahora venía a ser nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 8, 18 y 19 voy a leer: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí, dijo el Señor Jesús.
Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Cómo conocer a Jesús? Como el que hablaba de parte de Dios, el que traía la palabra de Dios, el que traía la reconciliación con Dios, el mediador. Pero ellos no querían creer que Jesús era el mediador. No querían creer que por medio de él se alcanza esa gracia divina que el Padre Celestial ofrece. Punto número 3. Estamos respondiendo, recuerde, ¿por qué dijo Jesús que los judíos no conocían a Dios? Los judíos de su tiempo, para especificar. Número 3, porque Jesús trae las directivas del verdadero. Los judíos debían recibir las noticias del verdadero, las directivas del verdadero, conforme la voluntad del verdadero, el plan del verdadero, pero ellos no lo recibían. Juan 8, 26, 27. Y leo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Otra vez, el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él verdadero, hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Qué más, amigo? Juan 8, 26, 27. El Padre es el verdadero. El Señor Jesús viene de parte del verdadero a traer las instrucciones del verdadero. ¿Quién es el verdadero Dios? Punto número 4. Conocer al Padre, el único Dios verdadero, está supeditado a reconocer que Jesús es el Mesías, el ungido, el escogido para ser rey del reino de Dios. Largamente esperado, largamente anunciado, abundantemente anunciado por los profetas de Israel. Ciertamente, nuestro Señor Jesús vino a dar entendimiento para que los contemporáneos de Juan puedan decir con razón que conocían al verdadero Dios de Israel, por reconocer que Jesús es el Mesías mediador. Allí sí podían ellos con propiedad decir, conocemos al verdadero, porque estaban reconociendo, si lo hubieran hecho, al mediador, al elegido, al escogido. Ahora nosotros estamos en el verdadero Dios, el que planeó darnos vida eterna, o sea, la vida en la era venidera, la inmortalidad, la vida que no acaba. Eso es lo que Dios ha planeado. Así que estamos en el verdadero Dios. El verdadero Dios que planeó darnos vida eterna a través o por medio de su Hijo Jesús Mesías. ¿Cómo nos empieza a dar Él la vida eterna? ¿O cómo nos empieza a dar la inmortalidad? ¿Cómo empieza a trabajar esa inmortalidad que Dios definitivamente nos dará en la transformación de nuestro cuerpo? Por la siembra de la semilla verdadera, el evangelio del reino de Dios. El Señor Jesús, entonces, es el sembrador por medio del cual el Dios que nos quiere dar inmortalidad siembra la semilla de la inmortalidad. No hay otra semilla que pueda producir esa inmortalidad, sino aquella que siembra nuestro Señor Jesús. Si creemos en las promesas de Dios, la semilla se sembró. Si decimos sí y amén a la promesa de Dios de darnos vida en el siglo venidero, en el reino que el Señor Jesús implantará aquí en la tierra, entonces la semilla ya penetró. La semilla ya brotó. La semilla va a empezar a dar su fruto. Y si nosotros perseveramos y permanecemos fieles hasta el fin de nuestra vida,
entonces nosotros recibiremos el fin. Sí, recibiremos la inmortalidad para disfrutarla en el reino de Dios. Así que, por fin, el contexto juanino, o sea, del mismísimo Juan, no deja duda que el verdadero Dios y la vida eterna es el Padre, a quien Jesús, el mediador, nos lleva. Si no recuerde usted cómo dice claramente Juan en el capítulo 17. Nos dice bien claro allí, en el verso 3, y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero, que lleguen a conocer de verdad al único Dios verdadero y a Jesús, el ungido, el elegido para ser rey, a quien el verdadero ha enviado. Básicamente, de la oración del Señor Jesús sale esta gran verdad. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien dice, pero, a ver un momentito, Jesús también es la vida eterna. El Señor Jesús es la vida. El Señor Jesús saca a la luz por el Evangelio la inmortalidad y la vida por medio de predicar las promesas de Dios. Definitivamente el Señor Jesús sí es la vida como la verdad, porque predica la verdad y está identificado plenamente con ella y predica la vida. Pero antes que el Señor Jesús fuera engendrado en el vientre de María, ya nuestro Padre Celestial había programado todo. Y Él, que es el verdadero, para decirlo de otro modo, el veraz, el Dios veraz, el que siempre dice la verdad, el que promete y cumple, el que no puede dejar caer a tierra ninguna de sus palabras y promesas, Él ya tenía preparada la vida antes que Jesús fuese formado. Nuestro Dios, el verdadero, ya había planeado todo desde su mente y hasta lo había proclamado, lo había pronunciado. Esa palabra pronunciada de las promesas de Dios se van a cumplir definitivamente. Mis queridos hermanos y amigos, cuando dice la Escritura en 1 Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna, el contexto de Juan nos explica paso por paso de quién se trata. Gloria al único Dios verdadero, porque conocerle es en verdad llegar a tener la vida en la era venidera, la inmortalidad. Hasta la próxima, queridos amigos, y reconozcan al verdadero por medio del mediador, nuestro amado Salvador Jesús.